Y ahora lo que todos y todas estamos esperando, tengo el agrado de presentar a un reconocido psicólogo chileno, quien hace más de 20 años estudia la salud mental infantil y quien nos detallará sobre la situación actual de la salud mental en la primera infancia, considerando el impacto de la pandemia en los ámbitos socioemocional, cognitivo, familiar y mental. Damos la bienvenida a Felipe Lecanelier. Gracias por invitarme a este interesante seminario y para que podamos conversar después de tantos temas urgentes en la infancia, no solamente chilena, sino que a través de todo el mundo. Voy a tratar de compartir pantalla aquí. Ahí sí, espero que se vea. Quiero hablar un poco de esto que llamamos ahora como una especie como de revolución respetuosa, y hablarles un poco de lo que yo he estado investigando con varias gente sobre la situación de la infancia en Chile. Quiero conversar un poco también de esto que llaman el aprendizaje socioemocional. Quiero pasearlos por un tour hacia la infancia, sus problemáticas y posibles soluciones. Nosotros hablamos de la revolución respetuosa, que nos implica esto de la agresividad. En Chile a veces la gente suele asumir que revolución es quemar cosas, destruir cosas, y lo que la idea de revolución más bien viene de la filosofía de la ciencia, de que necesitamos urgente volver a mirar todo de nuevo, volver a mirar la educación, volver a mirar la crianza, siempre de manera respetuosa, nunca imponiendo nada, sino que mirando al otro, y también a través de la ciencia y el conocimiento científico. Uno de los grandes descubrimientos es que por suerte la ciencia está del lado de los niños más que de los adultos, y eso nos ha permitido usar la ciencia como un puente hacia el respeto de la infancia. Entonces la revolución respetuosa en verdad tiene que ver más bien con aprender a mirar fuera de la caja y sacarse toda una cantidad de concepciones que parecieran respetuosas, pero que no lo son. La palabra respeto se usa mucho en este momento, hay una moda en el respeto, pero lo que uno, por lo menos yo he podido observar, es que el respeto es como bien arbitrario. La gente respeta lo que es acorde a sus propias creencias, acorde a sus propias ideologías o religiones. Respetamos a ciertas personas, pero no respetamos a otras. A veces respetamos lo que nos conviene respetar, y a veces simplemente usamos el respeto como una especie de herramienta de marketing o de venta. Pero la verdad es que yo tomo la idea de respeto de los filósofos griegos. Para los filósofos griegos el respeto no era algo que yo impongo, no era algo en donde yo impongo una noción, una teoría, un enfoque, una forma de criar, sino que el respeto era esta actitud casi fenomenológica de aprender siempre a mirar y volver a mirar al otro, y eso me parece absolutamente genial, porque es un respeto genuino en donde yo me anulo a mí mismo, me tengo que anular en todo lo que yo creo, pienso, y yo miro al otro y lo vuelvo a mirar constantemente, y cuando yo miro al otro, el otro aparece, pero aparece desde él, no aparece como una especie como de inundación de todo lo que yo quiero confirmar en mí mismo. Entonces, por eso está la idea del volver a mirar y volver a mirar, y el respeto implica equivocarse constantemente, pero siempre con esta actitud de apertura hacia el otro y de cierre hacia mis propias concepciones. A mí me parece, no quiero generalizar, pero en ese sentido, desde el punto de vista del volver a mirar, yo creo que la crianza no debería ser con adjetivos. No creo en la crianza feliz, ni en la crianza respetuosa, ni en la crianza con apego, porque cuando yo le pongo un adjetivo a la crianza, ya nuevamente le pongo una especie de ideología, le pongo una especie como de que llamamos las tablas de Moisés. Entonces empiezo a hacer inevitablemente en donde hay personas que entran en mi crianza con adjetivo, y los que no entran en mi crianza con adjetivo están fuera, y si yo dejo a las personas afuera, pierdo el respeto. Entonces, desde el punto de vista del volver a mirar, la crianza no tiene adjetivos, porque al ponerle un adjetivo, inevitablemente le pongo una concepción del deber ser, le pongo una tabla del desarrollo, y le pongo toda una serie de cosas
que le llamamos normativas, de la cual la educación y la psicología está llena, en donde llevamos un siglo normativizando, categorizando, adjetivizando a la gente, y eso no es respetuoso desde este punto de vista más de genuidad e ingenuidad en el respeto. Entonces, en el trabajo que yo llevo haciendo con mi equipo ya hace 20 años, hemos tratado de generar esta revolución en diferentes partes. En la educación, a través de lo que llamamos como el aprendizaje, bueno, lo que se suele llamar el aprendizaje socioemocional, y aquí sí hay una urgencia que voy a hablar un poco después, y es que ya tenemos mucha evidencia de que la educación chilena es tóxica, enferma al niño, pero no solamente lo enferma, sino que lo convierte en un pequeño ser obediente, que aprende desde chico a trabajar en base a metas, notas, pero también en base a otras metas más complejas, como que tiene que jugar, tiene que tener lenguaje, tiene que tener un desarrollo psicomotriz adecuado, tiene que tener un coeficiente intelectual adecuado, y nuevamente ahí perdemos el respeto. Entonces, una de las grandes revoluciones, y como buena revolución, siempre el fracaso es la experiencia, porque va en contra de lo que es el status quo. Está esta idea de cómo poder trabajar el aprendizaje socioemocional, y ahí les voy a mostrar un programa que tenemos ya que tiene 15 años con algunas evidencias. También yo creo que sí tiene que haber una revolución en la manera en que cuidamos y criamos a los niños, y lo más interesante es que lo que ocurre en la educación, en esta educación basada en metas, basada en criterios, basada en discriminación, también lo hacemos en la crianza. Vivimos en un mundo en donde ya criar es con metas. El niño se convierte en una meta, se convierte en una expectativa que tiene el adulto, y que si el niño no cumple las expectativas del adulto, empieza toda esta maquinaria de psicólogos, psiquiatras, a clasificar, a patologizar, a normativizar, y lo que sabemos es que así como en la educación no hay respeto hacia el niño, no es una educación que nunca fue creada, ni hasta el día de hoy, para los niños, por los niños y desde los niños. Sí estamos viviendo una crisis en donde también tenemos una crianza que no es para ellos, sino que más bien es una crianza para que los adultos sigamos trabajando. Bueno, siendo muy sintético. Entonces también creemos que hay una revolución en la crianza, que es un fundamental que hay que empezar a trabajar. Para mí uno de los grandes temas actuales es el tema del trauma. Siempre hemos pensado que el trauma es eso que le pasa a los otros, a los niños del Sename, a las personas psiquiátricas, y ahora ya tenemos tantos datos en todo el mundo de que el trauma está a la vuelta de la esquina. El trauma está en prácticamente todas las personas, en diferentes medidas, magnitudes, severidad. Pero siempre hemos puesto el trauma afuera y lejos, y si por ende al ponerlo afuera y lejos lo ocultamos. Siempre el trauma lo vamos a ocultar, lo vamos a normalizar, lo vamos a negar, lo vamos a eufemizar, y vamos a hablar no de trauma, sino que hablamos acá en Chile de vulneración psicosocial. Y con eso ya ponemos que en verdad son los pobres los que tienen trauma, los adictos, y la verdad es que el trauma nos pasa a todos, no tiene clase social, no tiene que ver necesariamente con los... Entonces hay un trabajo fundamental en el tema del trauma, en la cual yo podría estar mucho rato hablando de esto, porque cuando hemos hecho revisiones, y he tenido la suerte de participar en comisiones, Chile Crece, Educación Parvularia, el trauma no existe en Chile. No existen en Chile programas de trauma, no existen en Chile especialistas en trauma desde la infancia hasta la edad adulta, y eso es parte de la negación. Es decir, existe una paradoja, no solamente en Chile, en casi todos los países, donde los niños que más sufren, o los seres humanos que más sufren, son los que menos atención reciben, son los que no hay intervención para ellos, no hay recursos para ellos. Entonces el trauma, tenemos esta cosa de que lo ocultamos, y lo ocultamos porque en verdad pensamos que en verdad es más importante jugar, es más importante el desarrollo psicomotriz, es más importante el lenguaje, pero en el trauma todos esos aspectos cerebralmente están completamente desconectados. Entonces el trauma es un mega tema, también tenemos un programa de trauma, estamos elaborando otro, y es fundamental. Y la gran tendencia, una de mis grandes batallas, siempre perdiendo, especialmente con el Ministerio de Educación, es que tenemos que tener urgente lo que llaman escuelas sensibles al trauma. En Chile tenemos estos que llaman los colegios vulnerables, también es un eufemismo, porque en el fondo son colegios en donde el 80% de los niños tienen un trauma complejo.
Cuando los niños tienen un trauma complejo no puedo aplicar la educación formal. Bueno, no la puedo aplicar en ningún niño, pero menos en los niños con trauma. Entonces necesitamos urgente escuelas sensibles al trauma, y la batalla siempre se pierde porque tener una escuela sensible al trauma es literalmente borrar todos los criterios de la escuela o de la educación formal, sin CIMSE, sin notas, sin tareas, sin niñitos sentaditos escuchando a un profesor. Entonces es un gran tema y es siempre un gran desafío. Esto ya es más específico, pero una de mis grandes pasiones también ha sido el empezar a analizar epistemológica y teóricamente toda la psicología y toda la educación, y darnos cuenta que tenemos una psicología, una psiquiatría, una educación que es tremendamente poco respetuosa, tremendamente clasificatoria, de apego seguro, apego evitante, de trastorno este, trastorno allá. Es una psicología, una educación muy normativa también, en donde siempre se define desde afuera al niño, y nosotros tenemos un modelo que se llama el modelo de apego y complejidad, que no tiene clasificaciones, no tiene psicopatología, no tiene normatividad externa, no usa psicodiagnóstico, y es puro respeto y cuidado. Pero eso, el modelo es un poco complejo porque para poder armar esto yo tuve que salirme de la psicología y meterme en las ciencias de la complejidad, en la psicobiología, y esto es es un proyecto muy hermoso, que viene a romper muchas predictibilidades que todos tenemos de las ciencias sociales. Entonces, ¿por qué de alguna manera esta idea de esta revolución? ¿Por qué necesitamos urgente volver a mirarlo todo? ¿Por qué necesitamos salir de la caja y abrir la caja de Pandora de una vez por todas? Y la primera preocupación que a mí me surgió son toda una serie de estudios que aquí en Chile ya son bien conocidos, en donde son estos que llamamos estudios multiculturales. Lo que hacemos es que nos hemos juntado con varios países, y hemos evaluado en niños de 1 a 5 años la salud mental, el bienestar y desarrollo socioemocional y aspectos como la crianza. Y la sorpresa es bastante triste. El primer estudio lo publicamos hace ya 10 años, nos juntamos 24 países y evaluamos los problemas de salud mental, esto que llaman problemas externalizantes, donde el niño pone afuera el estrés a través de la agresión, la rabia, la pataleta, lo que es muy sano, y los que llamamos problemas internalizantes, en donde el niño no puede poner afuera lo que siente, su estrés, y se lo va guardando, y va ocurriendo esto que llaman una carga alostática, donde el niño se va progresivamente enfermando. Entonces eso implica toda una serie de cosas. Nos juntamos 24 países, el estudio más grande por ahora de infancia temprana que se ha realizado, y la sorpresa es que en todos los indicadores de problemas de dificultades de salud mental, Chile aparece como el primer lugar de estos 24 países. Lo que fue un balde de agua fría para uno, pero a pesar de que lo presentamos en miles de partes, cada uno ve lo que quiere ver o cada uno ve lo que le conviene desde las necesidades de los adultos. En las investigaciones siempre, ahora ya la replicabilidad es lo que hace todo. Hacer un estudio y encontrar un dato no significa nada si ese dato tú no lo replicas. Y lo replicamos. Nos juntamos 16 países. En el primero estudio evaluamos a los niños en contexto familiar. En el segundo evaluamos a los niños en educación parvularia. Nos juntamos estos 16 países, evaluamos problemas de salud mental, y ya no salimos número 1, salimos número 5, y nos ganó Kosovo, Lituania, Irán y Rumania. Es decir, estamos más cerca, a pesar de que la gente en la política dice que no, pero estamos más cerca de Kosovo, Lituania y Rumania que de Austria, Holanda, Estados Unidos, Portugal y países, no sé si decir más desarrollados, pero al parecer un poco más respetuosos. Este también es otro de los grandes estudios, o el estudio más grande que se ha realizado en educación parvularia. Frente a toda esta problemática, a mí me surgió la idea, ya, ok, Chile tiene graves problemas de salud mental, pero ¿qué pasa con el desarrollo socioemocional? ¿Qué pasa con lo que llamamos el bienestar socioemocional? Y ahí nos juntamos, hicimos un consorcio mundial sobre temperamento y desarrollo socioemocional, y este es el primer estudio, en donde también en niños de 1 a 4 años, donde participó Chile, Corea, Polonia, Estados Unidos, y se unió Rusia, y sorpresa, sorpresa, aunque ya no era sorpresa, Chile aparece por lejos como el país donde los niños tienen más afectividad negativa, más miedo, casi más tristeza, más disconfort. Disconfort es una variable que significa que el niño no está contento con su vida,
ni con el jardín, ni con sus papás, los niveles más altos de frustración, de actividad motriz y de timidez y de sensibilidad perceptual. Entonces, 3 estudios evaluando diferentes variables, tomando diferentes muestras. En todos los estudios comparamos nivel socioeconómico, cosa que podemos conversarla después, pero no encontramos en ninguno de los estudios que la gente de nivel socioeconómico más bajo sufre más que los de nivel socioeconómico más alto. Pero ya tenemos 3 estudios. Perdón, y este es el último, que es este que estoy mostrando acá. Nos juntamos 14 países y evaluamos todo lo anterior. Evaluamos salud mental, evaluamos bienestar socioemocional, pero aquí evaluamos crianza, lo que fue muy, muy interesante. Y para que solamente se entienda, mientras más negro es el país, mayor dificultades en su salud mental, peor bienestar socioemocional y crianza más autoritaria y más tóxica. Entonces los países más terribles son Chile, Brasil, China, Rusia. ¿Ya? Entonces, ya tenemos estos 4 países, la replicabilidad se cumple, pero más allá del tema científico, esto es gravísimo. ¿Ah? Algo pasa en Chile, en la crianza, en la educación, en donde nosotros estamos enfermando a los niños por el tipo de educación que tenemos y por el tipo de crianza que tenemos y por el tipo de sociedad moderna que vamos construyendo, y siempre los niños más chicos van a ser lo que más se van a ver afectados por la toxicidad y el estrés de la sociedad en las que vivimos. Entonces, esto ya es una razón en sí misma para que pulsa a que tenemos que hacer urgente una revolución completa, tenemos que borrar todo lo que ya tenemos y casi como partir de nuevo. Por suerte tenemos muchas décadas de investigación que nos dictan el camino de que tenemos que seguir. Sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer en cada ámbito de la infancia. El problema es que cuando proponemos que eso es lo que hay que hacer, chocamos con un mundo de adultos que piensan o que creen que están haciendo cosas por el bienestar de los niños, pero en verdad solo queda en el mundo de adultos del dinero, del poder, del negocio, y así los niños se siguen enfermando. Ahora, la enfermedad no solamente pasa durante los primeros años de vida, y acá tenemos un dato que la verdad es que es realmente alarmante, y que tiene que ver con el suicidio adolescente en Chile. En Chile el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 25 años, también hay estudios en España que están parecidos a nosotros. Es la segunda causa de muerte en adolescentes de entre 15 y 19 años, y este tercer dato sí que es terrible. Somos el segundo país en el mundo que tiene la tasa de suicidio más alta, el primero es Corea. Es decir, en Chile el suicidio adolescente es una pandemia, es una epidemia también, y la gente, a pesar de que mostramos estos datos, la gente no pareciera preocuparse porque tenemos una adolescencia tan suicida, tan de riesgo. Y los últimos datos del Ministerio de Salud, el suicidio ha aumentado en un 215% en los últimos 3-4 años. Es decir, nuestros adolescentes no pueden ser adolescentes. La adolescencia no es un periodo de crisis, todo el contrario, es el mejor periodo de la vida, es un periodo de expansión, es un periodo de aventura, es un periodo tremendamente empático a nivel cerebral, hay una hipermentalización en los adolescentes, pero vivimos en un país que castiga todo lo que es las necesidades psicobiológicas de los niños, la expresión del estrés, y por eso el adolescente no puede ser el mismo y tiene estas vías de escape que o lo terminan matando o lo terminan enfermando mucho más. Y este es otro de los grandes datos. Somos el primer país en Latinoamérica más drogadicto y alcohólico en la adolescencia, y como el adolescente no puede ser el mismo, tiene que consumir drogas y alcohol o intentar suicidarse o hacer conductas de riesgo para poder tratar de expresar toda esta expansión psicobiológica que el adolescente tiene, que es absolutamente genial, pero acá toda esa cosa de expansión la convertimos en patología, en categorías diagnósticas, en categorías de apego, y es interesante cómo vivimos una sociedad en donde lo natural del niño lo patologizamos. Lo natural de un ser humano es moverse, el cerebro si no se mueve no se activa, pero aquí el moverse lo hemos transformado en un diagnóstico que se llama déficit atencional con hiperactividad. Tenemos un 300% de sobrediagnóstico y 300% de sobremedicación en los niños, y ya se sabe que el déficit atencional con hiperactividad simplemente no existe. Si no te mueves, no piensas, no sientes. Es para largo, pero hay muchos estudios sobre eso también. Entonces lo que planteamos de alguna manera, tratando de ser bien simple, es que
En Chile, y sí, están todos los países de Latinoamérica, y también en España, se implanta una especie de epidemia de tristeza, de infelicidad y de problemas de salud mental durante los primeros 5 años. 4 o 5 años, el niño entra a la educación básica y hace todo lo posible por adaptarse, por tener buenas notas, por estar todo el día pegado en las pantallas, por hacer tareas, por ser un niño respetuoso, que se porte bien, que tenga buen rendimiento académico. Y llega la adolescencia, donde vuelve a aparecer esta expansión psicobiológica, donde el adolescente no puede ser el mismo y termina enfermándose mucho más. Pero es un adolescente que ya tiene una historia en donde sabe que siempre el estrés va a ser castigado, retado, inhibido y puesto en metas y expectativas de los adultos. Entonces, una de las preguntas que por lo menos cuando empezamos a ver estos datos, para mí era inevitable hacerme la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Chile está tan enfermo? ¿Por qué tenemos una infancia tan enferma? ¿Por qué los países en general tienen infancias enfermas? Y aquí quiero ir a 2 tipos de explicaciones, lo que llaman las explicaciones distales y las explicaciones proximales. Las explicaciones distales es ir al pasado, pero a nuestro pasado evolutivo. Y las proximales es tratar de ver qué pasa ahora con el tipo de sociedad que tenemos. Si voy a las explicaciones distales o evolutivas, solamente decirles que nosotros somos seres cazadores-recolectores. Está en nuestros genes, nuestros cerebros de cazador-recolector, y los cazadores-recolectores eran personas muy geniales, vivían en el día, no trabajaban más de 3-4 horas al día, no existían colegios, no existían salas de cuna, no existían jardines, no llevabas a tu hijo a dormir a otra pieza, sino que era pura cooperación, no habían jefes, no había machismo, y nosotros tenemos ese acervo genético, porque es el 95% de nuestra vida como Homo sapiens, no es esta vida moderna de agricultura o de revolución industrial, sino que es la vida de cazadores-recolectores. Entonces, somos cazadores-recolectores el día de hoy, todo nuestro cerebro, nuestro cuerpo está programado para esta vida genial de cazadores-recolectores. Pero también somos seres que nos tenemos que adaptar al mundo que tenemos. Lo que planteamos nosotros y plantean otras personas es que estamos tan enfermos porque vivimos en un mundo que literalmente va destruyendo todas nuestras necesidades de cazadores-recolectores. En todo, ¿me entiendes? Es decir, y esto es lo que yo he hecho en algunos de mis libros, si empezamos a tomar cada uno de los aspectos de la infancia, y acá yo pongo algunos ejemplos, que tenemos que llevar a los niños al jardín, a la sala de cuna, la cantidad de tiempo casi nulo que pasamos con nuestros hijos, el tipo de educación que tenemos, el tipo de crianza, el parto, esta patologización de la infancia, que es lo que encontramos que hemos creado un mundo moderno que literalmente va destruyendo nuestras necesidades psicobiológicas de cazadores-recolectores, y cuando tú necesitas algo y no lo tienes, te enfermas. Por eso somos una sociedad enferma, por eso hemos ido enfermándonos nosotros como adultos, y hemos enfermado a nuestros niños, teniendo todas estas cosas, jardines, sala de cuna, trabajando todo el día, y ahí es donde está la idea de la revolución, de esta fantasía de no volver a cazadores-recolectores, pero volver a reactivar los genes cooperativos, no machistas y realmente respetuosos de la infancia. Y las causas que llamamos proximales son las causas de este mundo de ahora, y esas causas en general tienen que ver con la educación y tienen que ver con la crianza. Una de las cosas que a mí me llama la atención, y les voy a mostrar ahí unos datos, es esta idea de que en verdad en Chile nosotros criamos como educamos y educamos como criamos. Yo atiendo muchos niños, y los niños te dicen que a veces los papás se parecen a los docentes y los docentes se parecen a los papás. Y les pregunto, ¿pero en qué sentido? Que siempre te están retando, que quédate tranquilo. Siempre está esta idea de que el criar es como enseñar. Aprende a dormir, aprende a comer, aprende a jugar, aprende el control de esfínter, aprende a hablar. Entonces hemos construido una crianza que literalmente es una crianza basada en la educación. Al niño no se lo cría en Chile, se lo educa. Y ya hay mucha evidencia que eso es pan para hoy día y hambre para mañana. Entonces uno de los grandes problemas, y esto también se dice en muchas partes, es que desgraciadamente ya hemos convertido, como todos meta en este mundo, todos trabajan por metas, la meta se coló en la crianza. Entonces ya hemos convertido el criar en una meta. Nosotros llamamos como el criar como una página Excel. Ya el niño habla,
check, el niño controla el esfínter, check, el niño sabe dormir, check, el niño no hace pataleta, check, el niño no ha ido a ningún psicólogo ni psiquiatra, bien, no está medicado, el niño le va bien en el colegio. Entonces hemos convertido esta crianza en una especie como de juego de metas, que lo único que ha hecho es enfermar a los niños, pero también nos hemos enfermado nosotros, en donde ya no disfrutamos el camino porque todo es un destino. Y cuando nos hemos olvidado que en verdad criar no tiene reglas, no tiene expectativas, es solamente mirar y volver a mirar de manera genuinamente respetuosa. Este es el último estudio que yo les mencionaba de 14 países, y solamente quiero mostrarles los datos que encontramos sobre cómo criamos los chilenos. Entonces la evidencia lo que muestra en general es que, como dice ahí, la crianza chilena en general es una en donde al niño no se le permite expresar el estrés hacia afuera. No puede llorar, no puede moverse, no puede pelear, no puede alegar, no puede discutir. Y nosotros, si bien no somos el país más maltratadores, somos un país que lo que busca es controlar la conducta del niño, retarlo, castigarlo, el time out, te vas a la pieza. Somos el país que más aplica el duérmete niño en los 14 países. Es una crianza basada en la prohibición y el control del niño, no en la comprensión ni en la empatía del niño. Es decir, aquí, como no tenemos tiempo para criar y vivimos una sociedad basada en metas estresados, en el fondo queremos controlar la conducta del niño, vigilar y castigar constantemente, y a su vez encontramos que Chile es el país de los 14 países donde menos conversamos con nuestros hijos, menos jugamos, y no permitimos que el niño sea niño, él mismo. Entonces ahí entienden por qué de alguna manera tenemos estas dificultades, porque si te crían y te educan de una manera en donde te anulan como ser humano, donde tus necesidades psicobiológicas de niño siempre van a ser castigadas, patologizadas, medicadas de alguna manera, eso inevitablemente te termina enfermando a corto y a largo plazo. No tengo mucho tiempo, así que quiero mostrarles también que también tenemos un estudio de Arica Punta Arenas, un mega estudio donde hablamos a niños de entre los 6 y los 18 años en todo tipo de colegios religiosos, laicos. Quiero mostrar este dato. Les preguntamos a los niños si sienten miedo cuando van al colegio, y nos llamó la atención que independiente de la ciudad, independiente del tipo de colegio, el 50% de los niños dice sentir miedo 1, 2, 3 veces al día cuando va al colegio. Este era un estudio que tenía el objetivo de evaluar el bullying, pero yo quise evaluar muchas más cosas. Entonces le preguntamos a los niños, bueno, pero ¿por qué sientes miedo? Ahí está también esta idea como bien cerrada, que uno también tenía, y dije, bueno, si es un estudio de bullying, obviamente que la causa principal es de por qué sienten tanto miedo, es el bullying. Nos llevamos la sorpresa que no es así. Lo que más le da miedo a los niños es la educación formal. Es el que tener que sacarse buenas notas, les da miedo a los profesores, es decir, las expectativas constantes académicas que se tienen sobre el niño, y el no estar a la altura de todas estas expectativas de perfección que se generan en la educación y en la familia. Y recién el segundo criterio fue el bullying. Y es interesante porque el bullying actualmente ya se consideró dentro del listado de los tipos de trauma complejo que un niño vive. Entonces, sabiendo que el bullying es un trauma complejo, al niño le da más miedo la educación formal y las expectativas académicas de los docentes y de los padres que el bullying. Lo que pareciera entonces, que voy a hacer una analogía lógica bien simple, parece que esta educación formal también es traumatizante. Y hay datos que sí lo demuestran que es así. Entonces tenemos esta idea del aprendizaje socioemocional, de la cual es algo como un poquito para largo, y voy a tratar de ser lo más simple posible para no alargarme. Uno de los grandes datos que ha cambiado casi toda la concepción actual de que tenemos de la infancia y de la infancia temprana es que somos la especie más prematura de la Tierra. Es porque tenemos un cerebro muy grande, que tiene 1400 centímetros cúbicos. Sabemos, y en la evolución nuestro cerebro, y especialmente nuestra neocorteza, empezó a crecer de manera exponencial en los últimos miles y millones de años. Pero eso generó un problema para la evolución, y es que llegó un momento en que tenemos el tamaño de nuestro cerebro es tan grande que se produjo un dilema donde ya no cabíamos por el conducto vaginal. Entonces hubo un periodo en donde hubo mucha muerte prenatal, tanto en la madre como en el niño. Entonces eso generó que para mantener la vida, los partos se empezaron cada vez a anticipar, y ocurrió esto del embarazo de las 40 semanas. Pero las 40 semanas no es el mejor momento para nacer, porque el bebé nace intrínsecamente prematuro, solo con el 22% de su cerebro desarrollado.
Y aquí empieza todo. Aquí podríamos explicar todo en términos filosóficos, existenciales, psicobiológicos, porque al nacer con el 22% de nuestro cerebro desarrollado, lo que se ha encontrado es que ya a los 3 años hemos desarrollado el 60-70% y a los 40 el 80%. Es decir, el 50% de tu cerebro tú lo desarrollas durante los primeros 3 años de vida. Y ahí está la razón por la que existe el Chile Crece y existen todos estos programas de intervención, no estimulación, intervención temprana. Ahora hay estudios que muestran de que el bebé es la máquina de aprendizaje más sofisticada de la Tierra y del universo por ahora. El bebé hace entre 10.000 y 1.000.000 de conexiones neuronales por segundo durante los primeros 6 meses a 10 meses de vida. ¿Qué significa esto? No quiero complicarles más la vida, y es que la genética importa bien poco en nosotros. El gen no existe sin el ambiente, somos una especie tremendamente maleable al ambiente en el que vivimos, y por ende somos una especie tremendamente vulnerables al tipo de ambiente en el que nos criamos y en el que desarrollamos. Entonces, al final, casi como que el 60-70% de toda la morfología, conectividad cerebral tuya va a depender de 2 variables bien simples: dónde naces y quién te cuida. Y por eso todos somos diferentes, y por eso es que existe la neurodiversidad, y por eso es que no existe el trastorno, ni el trastorno del espectro autista. No hay trastornos en el ser humano, solo hay pura diversidad, neurodiversidad y flexibilidad adaptativa. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque la pregunta es, ¿cómo puede ser que si nacemos con el 22% del cerebro desarrollado, llegamos a la edad adulta? Y eso es porque también la evolución nos dotó de un sistema, yo le llamo como un GPS socioemocional intersubjetivo, en donde el bebé tiene una capacidad tremendamente sofisticada de que en momentos de estrés pide confort, protección y ayuda al otro, y eso es lo que la gente llama apego, que en verdad a veces le llaman de otra forma, pero esa es la idea. El apego es un sistema, es un kit de sobrevivencia que el ser humano tiene para llegar a la adultez, sincronizándose psicobiológicamente con un adulto. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre se pensó que la idea del apego solamente... Entonces ya entendieron... Perdón. Eso es que hay una cosa rara. Siempre se pensó que el apego era con los papás y la mamá, y hace 12 años empezaron a surgir unos estudios que a nosotros nos cambió la vida, y es que resulta que las educadoras de párvulo tienen apego, o los niños desarrollan patrones de apego con sus educadoras de párvulo. Entonces eso a nosotros nos cambió la vida. A mí por lo menos me cambió la vida, y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que la educación parvularia es la más importante de todo la supuesta educación formal. Lo que ocurre dentro de la educación parvularia determina no solamente lo que va a pasar en la educación básica y media, sino que ahora les voy a mostrar un estudio que determina casi lo que pasa 40, 50 años después. Entonces, si el apego es este kit de sobrevivencia, y los niños ya en julio en Chile tienen apego específico con sus educadoras de párvulo, entonces el poder de las educadoras de párvulo es tremendamente potente. Pero es un arma de doble filo. Una educadora de párvulo puede cambiarle la vida hacia el bienestar a un niño, pero también puede destruirle la vida hacia la desconfianza, la inseguridad y el estrés, no solamente en el aprendizaje, sino que en la manera de enfrentar las cosas. Entonces se encontró que los niños desarrollan diferentes, esto que llaman patrones de apego, que se usan para la investigación, para nada más que eso, y se encontró que hay una diferencia, que el tipo de apego que un niño puede tener con la educadora de párvulo puede diferir casi en un 50% que el que puede tener con sus padres. Pero aquí es lo que nosotros se llama el efecto aditivo. Si el niño tiene un apego, le voy a decir inseguro, pero yo no creo nada en eso, más allá de la investigación, con una educadora de párvulo, pero tiene un apego seguro, que no existe tampoco, pero para la investigación, con su padre, ¿qué es lo que hemos encontrado? Que si el niño tiene un apego inseguro con la educadora de párvulo, esa inseguridad se la lleva a la casa y puede ir deteriorando el vínculo de seguridad que tiene con la familia. Pero lo contrario también se ha encontrado, que un niño puede sufrir mucho trauma en la casa, pero si se siente seguro en la educación parvularia, la educadora de párvulo puede literalmente salvar la vida del trauma. Y ahí es donde están las escuelas sensibles al trauma. Termino ya casi con esto. Este es un estudio donde lo único que se hizo fue algo tan simple, que es lo que hacemos nosotros. Implementaron un verdadero programa de aprendizaje socioemocional durante un año en educación parvularia, y a los niños los siguieron hasta los 40 años. ¿Y qué demostraron?
que solo implementando, pero de verdad, y esto es algo que podemos conversar después, un buen programa de aprendizaje socioemocional, los niños se graduaban, tenían mayor probabilidad de graduarse en enseñanza media, mayor probabilidad de ingresar a la universidad, empleos más estables y adecuadamente remunerados, bajan las conductas delictivas, disminuye el uso de drogas y mejora la salud mental. Entonces, hay gente que llega incluso a plantear que la educación parvularia casi como que se produce una especie de programación psicobiológica que te sienta como las bases de qué es lo que te va a pasar después. Entonces, por ahí es donde la educación parvularia es un arma de doble filo. Si se convierte la educación parvularia en una educación formal, empezamos a estresar tempranamente a los niños. Si implementamos programas de aprendizaje socioemocional de verdad, genuinos, le podemos cambiar la vida a un niño, especialmente a aquellos que viven en trauma. No tengo tiempo para explicar esto, pero nosotros queremos más aprendizaje socioemocional y menos educación emocional, porque ya hay 20 años de estudios que muestran de que todo el principio básico de la teoría de la emoción, de la educación emocional, está desactualizada. No existen las emociones básicas, no se habla de las competencias emocionales, menos de la gestión emocional, que es una especie como de narrativa ingenieril de las emociones. Es para largo, lo podemos también conversar. Y aquí termino. Nosotros tenemos esta metodología AMAR, que en el fondo implica esta capacidad de prestar atención, mentalización, automentalizar y regular, y que se puede aplicar en todo adulto que tiene una interacción cotidiana con los niños. Entonces, tenemos un programa que le llamamos AMAR Cuidadores para niños de 0 a 2 años, el programa de aprendizaje socioemocional para educación parvularia, tenemos un programa de trauma, tenemos un programa para familias de acogida, adoptivas, y un programa de visitas domiciliarias. Y todos estos programas están manualizados, y lo que queremos es investigar. Bueno, obviamente se crearon para la ayuda y la generación de la conciencia respetuosa en los adultos, pero con evidencia. Porque ese es el otro problema que tenemos en Chile y en Latinoamérica y en España también. Los programas no se evalúan. Nadie se atreve a evaluar el impacto de los programas, porque imagínense que yo llevo 10 años implementando un programa y descubro que no tiene ningún impacto. Eso para los adultos es una desilusión existencial. ¿Y qué es lo que encontramos en la AMAR educacional? Que nuestro programa de aprendizaje socioemocional lo hemos implementado en Chile en jardines Junji, Integra, jardines de nivel socioeconómico alto, en Perú, en México, quizás se me olvide algún otro país, y hemos encontrado que si yo implemento durante 6 a 10 meses este programa, que tiene toda una serie de etapas, todo mejora. Eso es una de las cosas más impresionantes que nos pasó. Uno no espera tener resultados tan positivos, porque son muchas las variables que uno no controla, pero encontramos que implementar nuestro programa durante 6 meses, en todos los lugares donde lo hicimos, siempre encontramos estos gráficos. Bajan las dificultades de salud mental, mejoran las áreas de desarrollo. No es el objetivo del programa, pero encontramos que parece que cuando los niños se sienten más comprendidos, validados, mejora su comunicación, su motricidad fina, gruesa, su capacidad de respuesta y de resolución de problemas. Entonces mejoran todas las áreas del desarrollo, bajan los niveles de bullying y aumenta la capacidad cooperativa de los alumnos, aumenta la cercanía del docente con sus alumnos, y es impresionante como todo realmente mejora. Entonces, ¿por qué les muestro estos datos? Porque sabemos lo que hay que hacer. La pregunta es por qué eso que tenemos que hacer, o que la ciencia nos dice que hay que hacer, choca con la agenda de los adultos. Y hasta que no podamos, o los adultos no entiendan que tienen que borrarse a sí mismos, sacarse sus necesidades de dinero, poder, esta infancia cada vez va a estar más enferma. Y termino con esto. En el estudio que hicimos en todo Chile les preguntamos algo tan simple a los niños. ¿Por qué te sientes bien con tus docentes? ¿Por qué te sientes bien con tu profesora, tu profesor? Y los factores fueron simplemente 2. Me tratan bien y me enseñan y me tienen paciencia. Eso es, desde el punto de vista del niño, lo que él espera de la educación. Más allá de las estrategias de aprendizaje, más allá del lenguaje, el juego y todas estas cosas que vamos implementando, simplemente, y eso es lo que busca el AMAR, que los niños se sientan que los tratan bien y que les enseñan, pero con paciencia y con respeto. Eso quería decirles, y espero no haberme alargado como mucho. Muchas gracias, Felipe, por esta gran presentación. Creo que
Bueno, te agradecemos por la gran batalla que en el fondo estás liderando con respecto a generar mucha conciencia por la salud mental de los niños. Todos queremos que mejoren. Y me encantó con la última frase que cerraste, y es que los niños quieren que los traten bien, que les den cariño, amor y respeto. Así que muchísimas gracias por tu presentación.